Cauquite Javier Salgueiro, Pupampe Aruskip Araquiñani. Estamos en contacto con el director general ejecutivo del Comité Nacional de Personas con Discapacidad, doctor Javier Salgueiro Aramayo. Doctor, muy buen día. Demos a conocer los logros, los avances para las personas con discapacidad en nuestro país, que es de vital importancia en las 20 provincias, a nivel nacional, a nivel internacional también nos sintonizan. Doctor, muy buen día. Muy buen día, hermana Mari Tuco, y también a los hermanos que están dirigiendo este programa en esta tan importante radio para todas nuestras organizaciones, también donde están las personas con discapacidad, Radio San Gabriel. Un saludo a todos los oyentes, somos asiduos oyentes de una serie de programación que ustedes tienen, pero también hemos estado contigo, hermana Mari, en algunas actividades específicas de las personas con discapacidad aquí en el Departamento de La Paz. Por tanto, para mí es un gusto volver a saludarles y hablar de este tema tan importante como es los logros y los avances de las personas con discapacidad en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Muy bien, doctor. A ver qué logros, qué avances tenemos para las personas con discapacidad, doctor. Adelante. Bueno, es bastante largo de describir los avances, voy a tratar de resumir un poco. Por ejemplo, indicarles que desde la gestión de nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora, la máxima autoridad de nuestro estado, comprometida e inclusiva con las personas con discapacidad, se están logrando, por ejemplo, concretizar y efectivizar las leyes que en el pasado se aprobaron, como por ejemplo la Ley 223, Ley General para Personas con Discapacidad, y la Ley 977, Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica a Personas con Discapacidad. En la presente gestión y a partir del año 2021, desde el Comité Nacional de Personas con Discapacidad, CONALPEDIS, hacemos seguimiento a que se cumpla, por ejemplo, con la inserción laboral, que todas las personas con discapacidad tengan una fuente de trabajo, y si no se puede tener la fuente de trabajo de parte de la persona con discapacidad, que sea su padre, madre, tutor, cónyuge, el que se beneficie con esta ley tan importante. También tenemos el tema del bono, del pago del bono a personas con discapacidad grave y muy grave. Este pago del bono se está realizando en los municipios, en los gobiernos autónomos municipales, en un monto de 250 bolivianos a nivel nacional también, ¿no? Es un pago que se realiza de manera compartida entre el gobierno y los gobiernos autónomos municipales. Bueno, también tenemos, de acuerdo a nuestro registro de beneficios, el 2021 se les entregó un paquete alimentario consistente en azúcar, arroz, lácteos, todos estos productos con un valor de 500 bolivianos para paliar la situación crítica que se encontraban las personas con discapacidad después de la pandemia. Bueno, eso es lo que por el momento puedo citarte, teniendo también bastantes avances en el tema de salud, educación, en el tema de las viviendas, en el tema de los emprendimientos productivos a nivel de los diferentes ministerios que están trabajando en favor de esta población de personas con discapacidad. Pero un tema muy importante y también preocupante es que la persona con discapacidad tiene que recurrir al registro, calificación y carnetización para que se haga beneficiario de todos estos beneficios o servicios que prestamos desde los diferentes ministerios de nuestro gobierno central. Muy bien, doctor. Por otro lado, en cuanto a lo que es la inserción laboral de las personas con discapacidad, o en el caso de que sean mamás tutoras o papás tutores o algún familiar tutor, ¿cómo se está haciendo el seguimiento para el cumplimiento de esta ley en beneficio a este sector hermano? Ya que algunas hermanas y hermanos indicaban de que no tienen esa posibilidad en instituciones privadas o estatales, doctor. Sí, muy buena pregunta, hermana Mari. Estamos haciendo el seguimiento mediante el registro obligatorio de empleadores ROE, que lo denomina así el decreto del Ministerio de Trabajo, para establecer que toda entidad pública tenga 4% de personas con discapacidad en su planilla, y las entidades privadas el 2%. El problema que ha surgido es que muchas entidades públicas no tienen de planta la cantidad correspondiente como para contar con el 4% de personas con discapacidad. La mayoría son con contratos, con consultorías o son eventuales. Entonces el procedimiento a seguir no es el mismo que cuando se tiene en planilla.
pero esa situación estamos llegando a subsanar y se está estableciendo en este registro el 4% en todas las entidades públicas, teniendo también otra desventaja, que es que las entidades piden profesionales y lamentablemente no tenemos todavía la cantidad de profesionales o el perfil profesional de una persona con discapacidad, por lo cual estamos trabajando arduamente en el tema educativo. ¿Para qué? Para que la persona con discapacidad logre su bachillerato, logre educación superior, si es posible logre licenciatura y de esa forma le inserten laboralmente en una entidad pública. Mientras no suceda ese tipo de situaciones, estamos nosotros siempre haciendo que se cumpla con los padres, madres, tutores y cónyuges. En este tema quiero aclarar, hermana, una pregunta que me han venido haciendo muchas entidades públicas. La de pedir al padre o a la madre resolución judicial de tutoría no corresponde, hermana. Tiene que el padre o la madre ya es tutor natural de una persona con discapacidad, porque ese trámite de hacer tutoría para una persona con discapacidad mayor, digamos, y con discapacidad grave y muy grave, le va a ocasionar un gasto económico y también un tiempo prolongado de tramitarlo ante los jueces, que sea tutor, siendo ya padre o madre. Eso estamos aclarando bastante para que se dé también la inserción laboral y la inamovilidad del padre o madre y también del tutor en casos de que no tenga padre o madre la persona con discapacidad. Por suerte estamos aclarando estas dudas, más que todo de los municipios, por ejemplo, de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que decía que todo padre que entre a trabajar a nombre de su hijo deberá traer una resolución judicial, lo cual ya se está aclarando y no es necesaria la resolución judicial de un padre o de una madre, hermana. Doctor, por otro lado, en el tema de salud, había expresiones de las propias personas con discapacidad que en el tema de salud, en algún centro, en un hospital, ellos no eran muy bien atendidos o no eran bienvenidos para su control, todo aquello. En este tema, ¿cómo se está viendo? ¿Eso es verdad o es que alguna persona con discapacidad no lo ha dicho así la verdad, que no son atendidos muy bien? Bueno, hermano, eso es cierto lo que tú mencionas, pero podemos remitirnos a gestiones anteriores, 2020, 2021. Ahí ya hemos empezado un proceso junto a la Federación de Organizaciones Comunitarias de Personas con Discapacidad y Deficiencia de hacer llegar el reclamo correspondiente a las autoridades de que no hay una atención con calidad y con calidez en todos los centros de salud, más que todo del área rural de nuestro departamento, 20 provincias, y también en los hospitales del Alto. También se ha visto bastante en los hospitales de la ciudad de La Paz, pero se ha iniciado un proceso bastante interesante de trabajar con el personal de salud para que apliquen la guía del buen trato que aprobó el Ministerio de Salud y Deportes en el año 2021. Entonces, con esta guía del buen trato y con los anuncios y todos los letreros correspondientes y la capacitación que se ha dado al personal, en la presente gestión se está logrando que realmente haya el trato adecuado, preferente, a personas con discapacidad en todos los centros de salud de nuestro departamento. Esta tarea no ha sido sencilla, hemos tenido mesas técnicas de diálogo con las autoridades correspondientes del Ministerio de Salud y Deportes y también con el CEDES. El CEDES ha jugado un rol muy importante en este trabajo de lograr el buen trato de las personas con discapacidad, que ahora sí se puede garantizar que va a haber en cualquier centro de salud, hospital de primer, segundo, tercer nivel, a nivel de todo nuestro departamento de La Paz para las personas con discapacidad. Muy bien, doctor, tal vez finalizando, ¿cuál sería la recomendación a la sociedad para poder coadyuvar y apoyar de alguna forma a las personas con discapacidad, ya que nadie está fuera de algún momento ser parte de ello, tal vez en la familia, uno mismo? Doctor, ¿qué diríamos? Y tal vez algo más que reiterar a la población. Bueno, lo que puedo mencionarles sobre este tema es que estamos trabajando arduamente desde el gobierno para que tengan la inclusión social, el trato digno y se respeten sus derechos, y en esa tarea también tiene que jugar un rol muy importante la sociedad. Tenemos que evitar la discriminación, inclusive la discriminación ya está penada por ley, así que cualquier situación de discriminación puede ser inclusive sancionada y procesada.
De todas maneras, no queremos llegar a esos extremos, sino que tiene que haber empatía y trato adecuado, digno a la persona con discapacidad. Y todos los tipos de discapacidad, eso también hemos detectado que hay mucha gente que desconoce qué tipos de discapacidad se tiene. Por lo tanto, yo mencionarles que hay discapacidad psíquica, intelectual, visual, auditiva, física y múltiple. Así que la sociedad en general tiene ya también ese rol tan importante que jugar de sensibilizarse y aceptar a la persona con discapacidad tal cual es y respetar también sus derechos. Eso es nuestro principal objetivo que tenemos desde el CONALPEDIS para que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y vamos a estar diariamente en esa tarea, inclusive con Radio San Gabriel, con la cual siempre hemos estado hablando de estos temas de discapacidad desde hace muchos años y hemos logrado llegar a todos nuestros radioescuchas en que se respeten los derechos de las personas con discapacidad. Bien, gracias doctor, hasta otra oportunidad, a ver algún momento lo vemos también en cabinas y de esta forma también tal vez responder algunas preguntas que tuvieran nuestras hermanas, hermanos con discapacidad. Gracias doctor por la participación. Con gusto, hermana Mari, cuando ustedes requieran de mi presencia, yo me voy a hacer presente en la radio y vamos a seguir conversando sobre este tema tan importante como es personas con discapacidad. Muchas gracias. Waliki hikisin kama sawanyani doctor Salgueiro paru kamat aruskip oitan hanchit ustatana kun hamas churuna kahyanap ataski ukatoqana kathilati sakampi